Bien, esta noche vamos a continuar con las doctrinas que están involucradas dentro de la doctrina de la salvación. Comúnmente se hablan solamente de 5 doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia, pero en realidad las doctrinas de la salvación son más amplias que solamente esas 5 doctrinas. Pienso que el enfocarnos solamente en esas 5 doctrinas ha hecho de que nosotros hayamos perdido de vista doctrinas que son esenciales para que nosotros podamos confrontar nuestra propia vida espiritual. Habíamos hablado la semana pasada acerca de la importancia de la doctrina de la regeneración. Sabemos que en el internet también nosotros hemos visto quizás a una sola persona hablando acerca de la doctrina perdida de la regeneración. Perdida, o sea, hablamos nosotros de la depravación del hombre, hablamos de la elección, hablamos del llamamiento, hablamos de la expiación limitada, hablamos de todas esas cosas, pero no hablamos de regeneración. ¿Qué es lo que es la regeneración? ¿Cuáles son las evidencias de la regeneración? Y eso es lo que nosotros hemos comenzado a hablar desde el miércoles pasado. Y hoy día vamos a continuar en ese mismo sentido, porque es necesario que nosotros conozcamos las otras partes que componen también la salvación en el Ordo Salutis, como es la regeneración. También forma parte del orden de la salvación la conversión, que vamos a ver el día de hoy, la santificación, la justificación. ¿Qué cosa significa cada una de estas doctrinas y cuál es la implicación en la vida de cada uno de nosotros? Es importante este mensaje porque creo que en el mundo se presentan diferentes maneras de presentar una regeneración. Sabemos que comúnmente, o lo que es más conocido, es la regeneración decisional. La regeneración decisional enseña de que basta que una persona haga algo físicamente para pensar de que eso es la parte exterior de una regeneración interna. Por ejemplo, levantar la mano en una campaña evangelística, también llenar un tratado, ahí ponemos nuestro nombre, nuestro apellido y ya creemos que somos salvos. Otras personas dicen tienes que hacer esta oración, se hace la oración y te declaran ya eres salvo, ya eres hermano, ya eres cristiano. Entonces esa es la regeneración decisional. Pero también vemos de que existe otro peligro, por otro lado, que es la regeneración doctrinal. La regeneración doctrinal es aquella que dice, basta que tú creas una forma de doctrina o que tengas un conocimiento en tu mente para creer que tú ya eres salvo. Solamente por poseer conocimiento. No importa cómo sea tu vida, no importa cómo sea tu andar con Cristo, no importa cómo sea tu intimidad, no importa cómo estén tus pensamientos. Basta nomás que una persona crea de cierta manera una doctrina y ya se le cree que es salvo. Por eso es que nosotros estábamos viendo el miércoles pasado en la necesidad, la importancia de conocer la doctrina de la regeneración. ¿Por qué? Porque la regeneración es importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 y 5, nosotros estuvimos recorriendo la Escritura y tocamos parte de estos pasajes para que la palabra de Dios misma nos diga y nos refleje lo importante que es el nuevo nacimiento. Capítulo 3, versículo 3 de San Juan dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habíamos explicado nosotros lo que significa esta expresión, en verdad, y significa antes y ahora que el Señor Jesús estaba a punto de decir algo muy, muy importante. Muy importante. Eso es. Entonces el Señor Jesucristo en sus propias palabras nos habla acerca de ¿qué? Nos habla acerca de la
regeneración. Es importante nacer de nuevo, es importante la regeneración. Y esto lo hemos visto pues en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Ahora, la regeneración, ¿qué cosa es la regeneración? La regeneración, primeramente tenemos que verlo de esta forma. Es un acto donde Dios actúa solo. Dios actúa solo en la regeneración. El hombre no tiene participación ninguna, más que una participación pasiva. En Tito capítulo 3, versículo 5, también revisamos este pasaje que habla acerca de la regeneración. Y dice la Escritura, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Aquí pues está diciendo claramente, y esto no es todo el peso de la Escritura, de que la salvación o la regeneración o el nuevo nacimiento solamente lo produce Dios. El hombre es pasivo ante la regeneración, es pasivo, no tiene ninguna participación. ¿Y qué cosa es la regeneración? Si nosotros trazamos una línea imaginaria de izquierda a derecha, nosotros podemos colocar la regeneración en medio. ¿Qué es lo que hace la regeneración? Hace dividir el tiempo. Así como nosotros en la historia tenemos antes de Cristo y después de Cristo, marcado por el nacimiento del Señor, en la regeneración, que es el nuevo nacimiento, nosotros tenemos antes de la regeneración, después de la regeneración. Antes de la regeneración, que simboliza muerte espiritual, y después de la regeneración, vida espiritual. O sea, la regeneración es el punto donde queda marcado el principio de la vida espiritual de una persona a quien se le aplican los beneficios de la redención de Cristo. Antes de eso era muerto. Estaba muerto espiritualmente. Antes de nacer de nuevo, no hay ninguna obra de justicia tampoco. Vamos a Isaías 64. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice la Escritura: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Pero mira lo que dice aquí: todas nuestras obras justas son ¿qué? Trapo de inmundicia. Y aquí está hablando de las obras justas ¿de quién? De una persona antes de la regeneración. Sus obras justas se consideran como ¿qué? Trapo de inmundicia. Trapo. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos como el inmundo. Llaga podrida. Y todo lo que hace el inmundo, todo lo que hace aquella persona que está muerta espiritualmente, de ninguna manera puede verse como una buena obra de parte de Dios. La Escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya que una persona muerta no tiene fe, una persona muerta espiritualmente no tiene fe, entonces no puede agradar a Dios en ninguna obra que supuestamente es justa. Eso es lo que sucede. La fe y el arrepentimiento, que es algo que están incluidos dentro de lo que es la conversión, es posible que suceda antes o después de la regeneración. Para decirlo de otra manera, la conversión, que incluye fe y arrepentimiento, ¿es posible que suceda antes de la regeneración? No es posible. No es posible. Y nosotros vamos a ver por qué. Primera de Corintios capítulo 2. Y aquí vamos a ver por qué es que no es posible que pueda haber, capítulo 2, versículos 12 y 14, que pueda haber conversión antes de la regeneración. 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Sin el espíritu no podemos conocerlo. No puede haber conocimiento.
Y el versículo 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, locura, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, una persona antes de la regeneración está sin vida espiritual. Está en una situación en que el pecado ha atrofiado su entendimiento también. Y eso es lo que la doctrina de la depravación total significa. Que el pecado ha afectado todas las áreas del hombre. El hombre no entiende lo que es pecado. No lo sabe, no lo puede ver. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Entonces, si la conversión incluye fe y arrepentimiento, ¿cómo puedo hablar? ¿Cómo puede convertirse una persona que espiritualmente está muerta? No puede. En Hechos 17, 18, también nosotros encontramos escritura que habla acerca de cómo es que la persona que está sin Cristo recibe la palabra de Dios. Dice, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros estamos en la calle también predicando el Evangelio, las personas no entienden, a menos que sufran regeneración por parte del Espíritu Santo, tengan vida espiritual y puedan comprender el mensaje que nosotros les estamos diciendo. En Juan capítulo 10, vamos a ver un ejemplo también registrado en el ministerio del Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, desde el versículo 11 hasta el versículo 20, voy a leer. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Esas son expresiones de una persona que no ha sido regenerada. Claro, ahora que nosotros estamos en Cristo, por la gracia de Dios, nosotros podemos entender qué significan estos pasajes. Pero si seguramente hubiéramos estado en el tiempo escuchando del mismo maestro estas palabras, a no ser que el Espíritu Santo hubiese obrado regeneración en nosotros, posiblemente también nosotros hubiéramos dicho igual que ellos, que el Señor Jesucristo tenía un demonio y que estaba loco. Por eso es que la conversión sucede después de la regeneración. Por eso, esa es la razón. ¿Por qué? Porque la regeneración va a afectar el entendimiento, va a afectar la voluntad y va a afectar las emociones, como nosotros estábamos hablando. Una persona que no ha sido regenerada no va a entender el mensaje del Evangelio, a no ser que Dios obre vida espiritual en ella. Nosotros podríamos poner como ejemplo, vamos a ver a una persona que está ciega. Vamos a ponernos como ejemplo una persona que está ciega. Y esta persona que está ciega está caminando por un camino, y ese camino en realidad es un camino que está destruido y que va a terminar en un precipicio. Pero esta persona está caminando sin la ayuda de un de un bastón. Va caminando, tanteando, va caminando así, moviendo su pie sin ver, y está caminando precisamente, directamente, ¿a dónde? A un abismo. Ahora vamos a ponernos a pensar de que en un momento ese hombre recibe la vista y ve su situación, y comienza a mirar así hacia adelante y distingue que hay un abismo.
¿qué cosa es lo que va a hacer esa persona? ¿Va a continuar caminando derecho como lo venía haciendo? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque ahora entiende, ahora que puede ver, entiende que si continúa caminando por ese camino por el que él venía, ¿a dónde va a terminar? Muerto. Podríamos pensar que la regeneración es así. La regeneración vendría a ser ese momento en que esta persona ciega recupera la vista y tiene ahora el entendimiento de muchas cosas. Primeramente puede ver el camino donde estaba caminando, puede entender el peligro, el final de ese camino que lo va a llevar a la muerte, y lo va a llevar ¿a dónde? Lo va a llevar a cambiar de destino, va a darle la espalda a eso que conduce a la muerte y se va a volver por el camino donde había venido. En este caso, la conversión habla de ¿qué? De volverse a Dios. Yo quisiera, para ver este ejemplo en Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. 14:12 dice la Escritura: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Y por qué le parece al hombre que ese camino es derecho? Porque no entiende, no se da cuenta, no percibe, simplemente camina y cree que está yendo hacia un lugar que es seguro. ¿Por qué? ¿Por qué no entiende? Porque no ha sufrido regeneración, porque está muerto espiritualmente. En Romanos también, capítulo 6, versículo 21, dice la Escritura: ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Claro, ahora nos avergonzamos, ahora que somos regenerados, ahora que nosotros hemos llegado a percibir, a entender, a ver lo pecaminoso que era nuestra vida. Era una vergüenza. Pero la pregunta es, mientras estábamos caminando nosotros en esa vida, ¿nos parecía vergonzoso? No, nos parecía normal. Decíamos, todo el mundo hace eso, todo el mundo vive de esa manera. Pero hoy día que nosotros hemos recibido por la gracia de Dios la regeneración del Espíritu Santo, miramos hacia atrás, hacia nuestro pasado, y la vergüenza llega a nuestro corazón, llega a nuestro entendimiento. Por eso a veces decimos: Señor, qué tonto fui, qué ciego fui. Señor, ¿por qué no me salvaste antes, cuando yo tenía 10 años, 15 años? En mi caso ahora 40 años, que me salvó a los 40 años. Y yo he vivido 40 años en una vida que hoy me causa vergüenza. Pero mientras yo vivía antes de los 40 años para atrás, no me causaba vergüenza. Era natural para mí. El pecado para mí era normal, era como un pez que está dentro del agua, está mojado y no sabe. Así era el pecado para mí, pero ahora no es así. ¿Por qué? Porque he sufrido regeneración. Bueno, podríamos preguntarnos otra vez si es que el hombre que ha recibido la vista continúa en el mismo camino. No, no va a continuar en el mismo camino. Ese hombre va a cambiar, va a volverse de ese camino. ¿Y qué cosa es la conversión? Es precisamente eso, volverse del camino. Miren, vamos a hacer una comparación entre lo que es la regeneración y la conversión, porque es necesario que nosotros podamos distinguir estas dos obras del Espíritu Santo, estas dos obras de Dios. La regeneración dijimos que es el cambio de vida a muerte. Eso es el cambio del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es regeneración, eso es nuevo nacimiento. ¿Y qué cosa es conversión? Conversión también implica un cambio. Es el cambio del estado pecaminoso a un estado de santidad. Es el cambio de un comportamiento que estaba lleno de corrupción a una conducta que está ahora orientada hacia la pureza. Conversión es el cambio de un sometimiento a Satanás al dominio de Dios. Eso es conversión. Y esto implica necesariamente fruto, como nosotros estamos viendo. Así también como la regeneración tiene fruto. Se ve.
Se ve en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque va a afectar su mente, su voluntad y sus emociones. Y eso se refleja en el caminar de una persona. Eso se refleja. Es un cambio general de la mente que afecta a nuestro intelecto y nuestra moral. Nuestra moral, no solamente acciones morales exteriores, sino actitudes morales interiores. Actitudes morales interiores también. Y estamos hablando de pensamientos. No solamente el hecho de que una persona diga, pues ya he dejado de beber, no significa que sea cristiano. Puede dejar de beber porque tiene una enfermedad en el estómago. El hecho de que una persona deje de fumar no significa que sea cristiano. A veces nosotros confundimos los esfuerzos religiosos externos como si eso fuese verdaderamente el único fruto que nosotros debemos de tener como ocasión de lo que es la regeneración y la conversión. Pero ¿qué hay del fruto interno? ¿Qué cosa hay con eso? Yo estaba hablando con unos hermanos, ok, yo he dejado de tomar, pero ¿qué pasa si mi corazón se muere de ganas por tomar cerveza? Me muero de ganas por tomar, me muero de ganas por beber, me muero de ganas de todo eso, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que guardar la apariencia externa. Me muero de ganas de estar mirando a las mujeres, pero no puedo porque tengo que guardar la apariencia de piedad que debo de tener. Pero mi corazón vive deseando esas cosas, deseándolas. Y aquí más tarde vamos a hablar de cuál es la diferencia entre una situación como esa y cuál es la situación de un creyente. Metanoia significa, o ha sido traducida esta palabra como conversión. Y en el griego significa cambio de mente. Algunas personas dicen, bueno, la palabra griega, si vamos al griego, significa solamente un cambio de mente, un cambio de pensamiento. ¿Qué era lo que yo pensaba antes y qué cosa es lo que yo pensaba hoy día? Ellos proponen esa definición para metanoia. Entonces algunos dicen, bueno, ¿cuál es ahora tu opinión acerca del Señor Jesucristo? Oh, bueno, ahora yo pienso que el Señor Jesucristo es Señor y Salvador. Ah, entonces eso es conversión. Pero ¿y qué hay del fruto de vida? ¿Qué cosa hay de la forma como yo sigo caminando? Si sigo caminando como el mundo, hablando como el mundo, vistiéndome como el mundo, gustando lo que al mundo le gusta, yo no puedo decir que he sufrido una conversión solamente por el hecho de que ahora mi pensamiento acerca de Jesucristo es diferente. Eso no es una conversión verdadera. Porque una conversión verdadera tiene que afectar los actos, tiene que afectar la voluntad de la persona. Eso es lo que es una conversión verdadera. Entonces, como nosotros estamos diciendo, tiene que ver con el intelecto y también con la moral. Y eso tiene que tener fruto también. Si nosotros queremos hacer una analogía entre lo que es el arrepentimiento, la conversión, que es el tema que estamos tratando, aplicando la analogía al hombre del camino, aquel hombre ciego, podría ser la conversión de la siguiente manera, de que el hombre, una vez que ha recibido la regeneración, que nosotros la habíamos comparado con el poder ver de nuevo, llega a conocer cuál es su situación. Llega a conocer cuál es su situación espiritual, porque estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, cuando ve que al final de ese camino existe un abismo, va a cambiar de manera de pensar, tiene que cambiar de manera de pensar como consecuencia de lo que él ha llegado a conocer de su situación. Entonces, como cambia de mente, cambia de manera de pensar, se duele por el andar que estuvo caminando en el pasado. ¿Y qué es lo que hace? Hace un cambio de conducta para el futuro. Eso es lo que significa una conversión. Una conversión está implicando aquí, como vemos, es el cambiar de mente, es el cambiar de pensamiento, pero eso no solamente se queda ahí, sino de que se duele por el andar pasado, la forma como estaba caminando en el pasado, y hace un cambio de conducta para el futuro. Eso es lo que significa el cambio de pensamiento. Eso es lo que significa. Entonces, ser un convertido no es solamente
en la manera de pensar de cada uno de nosotros. No, eso no es así, eso no es cierto. La Escritura no enseña así, sino de que hace un cambio en la manera de pensar, adicionando a todo eso repugnancia por el camino anterior. Eso es lo que significa. Es cambiar de manera de pensar, pero sintiendo repugnancia por la forma como estaba caminando antes. Entonces, si yo hago un cambio en mi manera de pensar sin sentir repugnancia por la forma como es que yo había estado viviendo, eso no es una conversión verdadera, sino que uno tiene que sentir eso. Repugnancia es una palabra fuerte, pero finalmente es eso. Es eso lo que una persona llega a sentir. Una persona que ha visto a Dios y la suciedad de su camino, ¿cómo puede seguir en el mismo camino? ¿Cómo? Eso es imposible. Si nosotros vamos a Isaías, capítulo 6, si nosotros leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5, la Escritura dice: en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pieles, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Acá podríamos también ver un ejemplo de conversión. ¿Qué hubiese pasado si es que Isaías no hubiese tenido la visión de Dios en el templo? ¿Se hubiera dado cuenta que él era un hombre inmundo de labios? No, a partir de la visión que él tiene de Dios es que ve su propia realidad. Por eso, una persona que dice que ha sufrido conversión de parte del Espíritu Santo es una persona que ha visto a Dios y ve su propio pecado. Ve su propio pecado y se desprecia a sí mismo y siente pena, y el corazón está compungido, dolido, como si hubiese sido atravesado por una lanza a causa de ver a un Dios 3 veces santo, glorioso, y ver su propia realidad espiritual. Entonces, ¿cómo alguien que dice que ha sufrido conversión, que ha visto al Dios 3 veces santo, va a caminar como si nada hubiera pasado? ¿Podemos pensar de que Isaías seguía siendo un hombre inmundo de labios después de ver al Señor? No, no lo dice la Biblia. Pero nosotros podemos, a través de otros pasajes de la Escritura, que eso no ha sido así. Ver a Dios impacta en toda la vida de una persona. También cuando el Señor hizo un milagro delante de Pedro, cuando el Señor estaba ahí reunido con ellos, y Pedro toma cuenta de que delante de él estaba parado Dios mismo, puso su rostro a tierra y dijo: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Esa es la reacción cuando una persona alcanza a ver a Dios. Cuando una persona no alcanza a ver a Dios, no siente nada por su propio pecado y continúa viviendo igual. No puede tener conversión, porque para tener conversión es necesario ver a Dios y ver su propia pecaminosidad. No lo vamos a ver de una manera física, pero lo vemos con los ojos de la fe, por medio de los ojos de nuestro corazón. No lo vemos físicamente como Isaías lo vio, pero aprendemos a verlo de una manera en que no podemos explicarlo. Eso es lo que es una conversión. Por eso una persona que no siente repugnancia por la forma como había estado caminando después de ver a Dios es alguien que no ha sentido o no ha sufrido conversión por parte del Espíritu Santo. Una persona que ha visto a Dios y la suciedad de su camino nunca va a seguir en el mismo camino después de ver a Dios. Algunos piensan que uno puede haber sufrido conversión y seguir con los mismos afectos y los mismos sentimientos.
Y esto es precisamente lo que habíamos estado hablando. Hay personas que creen, ha sufrido conversión, ¿por qué? Porque dejó de fumar. Ha sufrido conversión porque, mira, ya no sale con las muchachas, ya no anda con una muchacha, con otra. Ha sufrido conversión porque ya no adultera, ¿no? Ha sufrido, ya no toma, ya sufrió conversión. Bueno, esa es la parte que afecta los actos, pero ¿qué cosa hay de la parte de la voluntad de la persona? ¿Sigue cautiva del pecado? Y eso es lo que nosotros estábamos hablando. Caramba, es cierto, ya no adultero. Una persona puede decir así, es cierto, ya no estoy adulterando, pero me muero de ganas por estar con la señora, la vecina que es rubia, que vive al costado mío. Es cierto, ya no bebo ya, pero me muero de ganas por estar sentado con mis amigos ahí en la cantina, en el bar. Ok, ya no lo hacemos exteriormente, pero ¿qué pasa con nuestro corazón? Que todavía anhela, desea, extraña, suspira por esas cosas. ¿Podemos decir que ha habido conversión? ¿Podemos decir que ha habido regeneración? No la ha habido. No la ha habido, y yo voy a explicar cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Generalmente cuando nosotros estamos conversando, particularmente en lo que a mí me toca, cuando yo he hablado con otras personas, dicen que yo estoy afirmando que el cristiano nunca peca. Esto no solamente me ha tocado a mí en iglesias o hermanos que concurren a iglesias que creen en el cristiano carnal, no, sino también dentro de algunos que dicen que son reformados. Por eso es importante que nosotros estudiemos todo esto. La regeneración, la conversión, lo que es la santificación, la justificación, todo eso y el efecto en la persona. ¿Por qué? Porque si no hay efecto en la persona, entonces la cruz está de más. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está de más. Tiene que haber un efecto, no solamente externo, sino interno y aún en las emociones. Pero cuando dicen, cuando nosotros estamos hablando, o cuando me dicen que yo afirmo que un cristiano nunca peca, cristiano, estamos hablando de cristiano, nunca peca, seguimos pecando, es cierto, pero no de la manera como lo hacíamos antes. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que viene a mi pensamiento algo que es pecaminoso, una lujuria quizás. A veces estamos viendo las noticias en la tele y aparece un comercial donde hay una muchacha con bikini e inmediatamente viene a mi pensamiento algo malo, ¿no? Se despierta la carne, despierta su lujuria. Entonces yo tengo dos opciones aquí. A partir de esta situación, de este ejemplo, hay dos opciones. O mi mente inmediatamente la llevo cautiva a la obediencia de Cristo, a pensar cosas espirituales, a meditar en la palabra de Dios y cambiar inmediatamente de canal para no estar mis ojos poniendo en eso. O la otra es que yo permanezca viendo la televisión y me deleite en lo que estoy viendo. Hay una diferencia en eso. Es cierto, yo cuando me doy cuenta de que mis ojos pueden estar siendo la ventana para que esas lujurias entren a mi cuerpo, y el Espíritu Santo cuando está observando eso, mi cuerpo ve que la carne comienza a reaccionar, el Espíritu Santo inmediatamente me reprime. Y yo sentí ese deseo posiblemente, pero el Espíritu Santo inmediatamente me reprime. ¿Y qué cosa es lo que hago yo? Llevar mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No me quedo ahí deleitándome. No me quedo con el control, subiéndole el volumen para ver más. No. Esa es la diferencia. ¿Es cierto? Cuando uno de nosotros ve esas cosas y la carne se levanta con un pensamiento impuro de lo que nosotros estamos viendo, ya cometimos pecado. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Pero ¿qué cosa fue la reacción en el espíritu que nosotros tuvimos? Inmediatamente cambiar canal y cambiar de pensamiento. No vamos a permitir envolvernos, que ese pensamiento me lleve a mí y comience una tentación y yo ya no esté siendo tentado, sino que estoy ahora adentro, metido dentro de la tentación. Eso es diferente.
Y la pregunta es, ¿estamos todos nosotros sintiendo lo mismo? La respuesta es no. Porque hay algunos que se deleitan todavía en lujuria. Sabemos que el pecado sexual es el pecado donde creo que las cosas son más comunes en el ambiente evangelical. Hay muchas predicaciones acerca de lo que es pecado sexual, ¿no? Pero ¿cuál es la reacción de un creyente frente a eso? Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que a veces nosotros cuando entramos inclusive dentro de la computadora, entramos al correo y a veces aparecen publicidad que nosotros no queremos ver, pero se encuentran ahí. Estamos entrando de repente al Hotmail a checar el correo, inmediatamente aparece ahí una figura de una mujer que está enseñando su cuerpo. ¿Cuál es mi reacción? Nadie me ve, nadie me está viendo. ¿Cuál es mi reacción? ¿Dirijo mi vista hacia ese lado? ¿O hago como el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo? ¿O me lo arranco en ese momento? Esa es la diferencia entre lo que hace una persona que ha sufrido conversión del Espíritu Santo y una persona que cree que ha sufrido conversión en el Espíritu Santo, pero aún se deja envolver por esas cosas. Martín Lutero decía, bueno, yo no puedo evitar que los gallinazos vuelen encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Y esa es la diferencia entre un creyente verdadero y uno que no lo es. Y esa es la diferencia entre un cristiano que peca y un mundano que peca. En Romanos, cuando vemos en Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14, dice la Escritura, antes bien, Romanos capítulo 13, versículo 14, dice la Escritura, ¿estamos? Romanos 13, 14, dice la Escritura, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Otra vez. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Ahora, una persona que está vestida del Señor Jesucristo, ¿provee para las lujurias de la carne? Si Jesucristo vive en mí, ¿no? Decimos, ya no vive yo, vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí y su Santo Espíritu, ese poderoso Santo Espíritu, vive en mí, ¿voy a proveer para las lujurias de la carne? No. ¿Qué es proveer para las lujurias de la carne? Es alimentar la carne. Es en el ejemplo que nosotros estamos viendo en el internet. Estoy viendo el Hotmail, pero ahí en la esquina derecha aparece una foto de una mujer que ellos hacen su publicidad así. Proveer significa que yo me quede mirando ahí esa imagen y en mi imaginación yo comience a pensar pecaminosamente a raíz de lo que yo estoy viendo. Eso es proveer para las lujurias de la carne. Pero si yo trato y llevo mi vista para otro lado y abro mi correo y trato de no concentrarme más que en lo que yo estoy viendo en mi correo, eso es no proveer para las lujurias de la carne. Puedo verlo, mi carne puede reaccionar de alguna manera, pero inmediatamente el Espíritu Santo suena la voz de alarma y controla la situación. Eso se llama tener victoria sobre el pecado. Eso se llama tener victoria sobre el pecado. Hay algunos, por ejemplo, cristianos, yo no puedo, pero hay algunos hermanos cristianos que dicen que sí pueden ir a la playa. Pues yo no puedo ir, yo no podría, yo creo que no podría ir a la playa. ¿Por qué? Porque ahí está la tentación. Ahí están las mujeres, pues, en bikinis, muy pequeños. ¿Yo qué hago ahí? ¿Qué hacen mis ojos ahí? Si yo fuera para ahí, yo dijera, no, yo soy santo, yo estoy proveyendo para mis deseos de la carne. Sí. Y bueno, yo soy hombre, yo pienso de que, pues, la gran mayoría de nosotros, pues, lidiamos bastante, ¿no? Con esto de salir inclusive a la calle, ahora que estamos en verano y las personas, las mujeres pues se visten con prendas muy pequeñas. A veces es mejor quedarse en casa, pero tenemos que salir.
Eso se llama proveer para las lujurias de la carne. Y una persona que está vestida en Cristo no lo va a hacer. Pecamos, sí es cierto, pecamos, porque cuando vimos la carne reaccionó de una manera pecaminosa, pero no se lo permitimos. Por eso es que el apóstol dice, pongo mi cuerpo bajo disciplina. Yo soy el que controlo. Bueno, no yo, es Cristo quien controla por medio de su Espíritu Santo mis emociones. Y no proveo. Por eso es que hay una diferencia. Es como que tuviésemos dos personas aquí que dicen que son cristianas. Y están viendo los dos el Hotmail. Una persona cuando ve inmediatamente que está apareciendo una imagen así que va contra la moral. Las dos personas ven la misma imagen que va contra la moral. Uno agarra y cierra la página. El otro se queda encandilado mirándola. Y después dice, todos los cristianos pecamos. Eso es proveer para las lujurias de la carne. Y esa es la diferencia entre el pecado de un creyente y el pecado de uno que no es creyente. El Espíritu Santo reacciona de una manera, y por eso yo estoy seguro de que esas personas ponen en tela de juicio la credibilidad de su conversión. Porque cuando yo les hablo de estas cosas no entienden. No entienden lo que yo siento. No entienden cómo es que yo educo mi vista. No entienden cómo yo educo mis ojos. Y no yo, sino la gracia de Dios que está en mí por su Santo Espíritu. Y ellos no encuentran ningún freno en sus ojos, ningún freno en su corazón, ningún freno en su vida, pero son cristianos. No, yo no estoy diciendo que el cristiano no peca. Yo lo que estoy diciendo es que el cristiano peca, pero no se deja envolver en ese pecado, tomando estos ejemplos, ¿no? El corazón del creyente ha sido cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, y ese corazón de carne ahora ama las cosas de Dios y aborrece las cosas en las cuales caminaban, que es lo que nosotros estamos viendo en lo que es la conversión. Entonces, si yo ahora, el fruto de esa conversión es eso, aborrecer esas cosas, ¿cómo puedo decir que yo soy creyente cuando mis pensamientos todavía los aman? Miren, Salmo 97:10, Salmo 97, versículo 10, dice la Escritura: los que amáis al Señor, aborreced el mal. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. No puedo amar a Dios y amar el mal. No puedo amar a esos dos. Tengo que amar solamente a mi Señor. Y la consecuencia de amar a mi Señor va a ser aborrecer el mal. Y es eso lo que nosotros estamos viendo. Aún en nuestros pensamientos. Los aborrecemos. Los aborrecemos. ¿Se levantan? Sí. ¿Tenemos lucha? Sí, tenemos lucha con nuestra carne. Tenemos lucha con nuestra carne. Pero la lucha siempre va a ser en victoria. ¿Y por qué va a ser en victoria? Porque el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, y ese mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, que le dio vida, vive dentro de nosotros. Y eso es lo que asegura que nosotros tengamos victoria. ¿Vamos a luchar? Sí, posiblemente se aparezcan muchos de esos pensamientos en el día, en nuestras mentes. Pero el Espíritu Santo inmediatamente va a hacer la guerra, se va a contraponer a esos pensamientos. Y vamos a tener victoria. Nosotros pues tenemos un problema. Es que solamente, como yo dije al principio, solamente nos estamos enfocando cuando hablamos de la doctrina de la salvación en 5 cosas, nada más. 5 cosas. Pero no, tenemos que ver y recuperar esa doctrina perdida de la regeneración y recuperar esta doctrina perdida también de la conversión. ¿Qué significa ser convertido? ¿Cómo afecta la conversión mi vida? Y es que pues la hemos olvidado. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos enseña en Mateo capítulo 13. El Señor nos enseña acerca de esta doctrina. Y vamos a leer la parábola, son parábolas sobre el reino. Vamos a leer la parábola del sembrador.
En Mateo 13, capítulo 13, del versículo 13 en adelante, dice la Escritura: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y después el Señor le explica esta parábola a sus apóstoles. En el versículo 18 dice: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Pero aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, ese es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Ahí está la interpretación. Y esto tiene que ver con regeneración y tiene que ver con conversión. Es algo que nos llama la atención a nosotros. En el versículo 20 dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Enseguida la recibe con gozo. Yo en la historia de los bautistas y en aquello que yo había vivido en Estados Unidos, acerca de cuándo recibir a una persona en la iglesia como miembro, en los bautistas antiguos hacían una prueba de 6 meses a la persona. Se predicaba el evangelio, venía alguien que recibía con gozo la palabra, decía: quiero hacerme miembro de la iglesia. Ok, 6 meses de prueba, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto, o solamente la has recibido con gozo, pero no tienes raíz. Entonces el tiempo lo va a decir. 6 meses era la prueba que tenía que pasar. En la iglesia donde yo estaba ahí viviendo en los Estados Unidos hace un par de años, también había que pasar una prueba. Y algo que me maravilló y me alegró muchísimo es que yo estaba hablando con un hermano en Colombia. Y en Colombia ellos también, en esa iglesia donde está el hermano, explicaba precisamente lo mismo. Cuando alguien quiere hacerse miembro de la iglesia, yo le compartí esto a mi esposa temprano, inmediatamente: bueno, ¿quieres hacerte miembro de la iglesia? Muy bien. Iba un grupo de personas, líderes, diáconos, a investigar en la casa de esa persona cuál es su testimonio. Y le preguntaban a los incrédulos: ¿qué tienes tú que decir de esta persona? Al vecino le preguntaban: ¿qué tienes tú que decir de esta persona? Al otro vecino: ¿qué tienes tú que decir de esta persona? En el trabajo: ¿qué tienes tú que decir de esta persona? Hermano, si no pasaba la prueba, simplemente no se hacía miembro. Y obviamente que no se quedaba ahí en ese templo a congregar con el resto. En cambio ahora no es así. A esos que reciben la palabra con gozo, que hasta ahora se va: oh, he escuchado un mensaje y ahora quiero hacerme miembro. ¿O sí? ¿Crees en estas doctrinas? Sí, yo creo en esas doctrinas. Ok, ven, te haces miembro. Hay otros reciben con gozo la palabra, hacen su decisión, levanta su mano, llena su tarjeta. El mismo recibió con gozo la palabra. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Por eso es importante que nosotros aprendamos a discernir qué es lo que la Escritura habla acerca de la verdadera regeneración y la verdadera conversión. ¿Se habla esto en las iglesias hoy día? Pues yo creo que en muy pocas. A veces estamos más enfocados en doctrinas de la gracia. Parece que amáramos más a Calvino que a Cristo. Y hacemos discusiones vanas a veces en el internet. Es cierto, a veces tenemos que defender y contender por la fe. Es cierto, en eso no cabe duda.
Cuando hay un error tenemos que descubrirlo y tenemos que exponerlo a la luz de las Escrituras. Pero yo no voy a estar todo el día pensando en eso. Yo no voy a estar. Nosotros somos una iglesia que no está fundada sobre doctrinas de gracia. Somos una iglesia que está fundada sobre Cristo. Y tenemos que recibir toda la enseñanza de Cristo, esta doctrina perdida de la regeneración y esta doctrina perdida de la conversión. Y eso es lo que nosotros tenemos que exponer y es lo que tenemos que enseñar también a otras personas. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacerse un autoexamen espiritual y ver cómo es que están caminando. Hermanos, si no hay regeneración, evidentemente no hay conversión. Si no hay conversión, es que tampoco ha habido regeneración. Una persona que el Señor le da, otra vez siguiendo el ejemplo de esta persona ciega, una persona ciega a quien Dios le da la vista y observa que va rumbo al precipicio a la muerte, no va a caminar rumbo al precipicio y a la muerte. Tiene que haber una reacción. Sería insano. No es que, y no es que el Señor te da la luz un ratito y después te regresa a oscuridad. Cuando te regenera para siempre. Y cuando uno ve a Dios, así como Isaías lo vio, cambia la vida. Cambia la vida, cambia todo nuestro concepto, se revoluciona todo. Nuestro mundo se pone de pies a cabeza, cuando en lugar es de cabeza a pie más bien. Todo nos da vuelta, porque así es el Señor Jesucristo. Trastorna todo nuestra mente, trastorna nuestra voluntad, trastorna nuestras emociones. Y si no tenemos eso, lo más probable es que no seamos. Ese es un problema muy grande. Cuando no se enseña estas doctrinas, el problema es ese. Ok, ¿crees en la doctrina de la gracia? Oh, bienvenido eres, ahorita te bautizamos. Ok, si tú llenaste tu tarjeta, ven para aquí, te vamos a bautizar. El peligro está cada vez peor, hermanos. Está peor. Y nosotros, pues, tenemos que hacer luz. Tenemos que predicar qué es lo que la Escritura habla acerca de la regeneración. Mucho se habla de frutos, pero finalmente lo olvidamos. Y estamos pensando más en números que en frutos. Y eso no puede ser así de ninguna manera. Entonces, yo creo que esta noche nos ha servido como introducción para que podamos ver lo que la Escritura enseña acerca de la regeneración y la conversión. La regeneración ya la vimos la semana pasada, hoy día estuvimos repasando un poco al inicio, pero vamos a ver lo que es la conversión. La conversión incluye fe e incluye arrepentimiento. Y ya vimos que la conversión es después de la regeneración. Y ahora vamos a ver cómo es que si el hombre participa en la conversión de una manera pasiva. Vamos a ver lo que es la conversión activa y la conversión pasiva, qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de esto, cuál ha sido el concepto histórico bíblico de la doctrina de la conversión y cómo es la conversión también hoy día. Hoy día hemos estado viendo una parte, pero vamos a pedirle al Señor que el próximo miércoles podamos reunirnos para seguir conversando del mismo tema. Vamos a orar. Señor Santo, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor. Bendito seas tú. Padre, yo espero que haya habido claridad en lo que yo he hablado, Señor, acerca de la conversión verdadera, acerca de cómo es el pecado en la vida del creyente. Gracias te doy, Señor, porque tú me das la oportunidad de, en estos tiempos, Señor, de confusión, exponer, Padre, recordar, traer otra vez a nuestra memoria aquello que se está perdiendo, Señor. Gracias, Padre bendito. Ayúdanos a poner por obra todo lo que nos has dicho en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.